todos y a todas. Bueno, pues en primer lugar agradecer las palabras de la portavoz, en este caso, de la Asociación de Vecinos. Es verdad que ya hemos hablado en otra ocasión de esto y, como le dije, efectivamente estábamos realizando ese estudio que se pretende un poco denostar para precisamente dar la respuesta que consideramos más adecuada a las necesidades de nuestra ciudad. En ningún caso para poner en una situación de peligro a nadie. Yo creo que este discurso alarmista que se hace aquí, desde luego creo que no corresponde, ¿no? Al señor Crespo sí que le pediría de la misma manera que me pregunta que por qué no contestamos, por qué no lo abrimos, que fuera él, que por qué no contesta, porque de verdad se cerró el Parque del Oeste. Como decía la señora Jiménez, el precio fue de 5.500, no 4.800, porque es que a las cosas se les añade el IVA, pero es cierto que el precio era de 4.300 euros. Claro, las deficiencias de la estructura eran tan graves que rascando el óxido y volviendo a poner un poco de hormigón en un trocito de una pared se pudo reabrir o se podría reabrir. Esos eran los motivos estructurales que hicieron que tuvieran que salir de ahí los bomberos. Mire, yo creo que ya todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, sabemos que su manera de funcionar era, bueno, pues ir dando bandazos sobre las decisiones políticas. Y efectivamente, ustedes querían inaugurar una sede de bomberos y un retén en el centro de la ciudad porque a la señora alcaldesa le parecía bonito y tomaron la decisión de cerrar el Parque del Oeste por eso. Pero me quedo con una cosa de su intervención y me parece que el rigor, cuando hablamos precisamente de las emergencias, de la seguridad y la protección, es fundamental. No puede ser verdad que usted me esté proponiendo que, como se cerró el Parque del Puerto, que no del Marítimo, del Puerto, y 35 bomberos salieron de ahí, que 8 de ellos sean los que sirvan para abrir el Parque del Oeste. 8. ¿Con 8 qué hacemos? ¿A 1,2 por turno? Pero es que, de verdad, revise su moción, retírela inmediatamente y vuelva a presentar dentro de un mes. El mínimo que marca la ley son 35, señor Crespo. No de esos 35, y es que lo he puesto en la moción y digo, ahora cuando lo explique dirá que no, que se había un error. Ah, no. Es que insisten que no, que solo 8 de los 35, que los demás que se queden en la central. 8 a 5 turnos, a 1,2. Pero oigan, de verdad, retire la moción y dejémoslo ahí, porque es que me parece terrible la falta de rigor, que esto demuestra cómo se han hecho las cosas durante este tiempo, con esta falta de rigor. Mire, señora Jiménez, a pesar de las valoraciones que pueda hacer en un tono, creo que, bueno, amable, ¿no?, sobre el tema de los jefes de bomberos, yo creo que existe una realidad, y es que, bueno, pues es necesario, era necesario iniciar ese estudio, y por eso yo les presentaba una moción alternativa. Les cuento un poco, ¿no? Es decir, en esto lo que quiero decir es que, bueno, la realidad que hemos estado gestionando y que gestionamos, por decirlo rápidamente, es que las organizaciones sindicales, por cierto, todas ellas, tengo todo el documento que le pasaré encantada, coinciden en el exceso de parques en nuestra ciudad. Esta ciudad tiene en este momento 5 parques de bomberos y Barcelona, por ejemplo, tiene 6. Otra de las realidades es que es verdad que en 2009 esta ciudad tenía 600 bomberos con una edad media de 40 años y que en este momento estamos gestionando estos parques con 394 efectivos. Imagínese la dificultad que esto conlleva. Resultado, como saben perfectamente, de 8 años de sequía, ¿no?, que tuvimos en las oposiciones. En definitiva, la realidad a la que nos enfrentamos a día de hoy, y por eso era tan importante hacer ese informe y hacer un plan estratégico que no solo recoge el informe de los parques, el plan estratégico es algo mucho más amplio. Bueno, pues con esto precisamente lo que se pretende es poder dar respuesta, porque los parques funcionan con el mínimo de personal en cada uno de los turnos. Esto supone, y todos creo que los técnicos y los sindicatos coinciden en la necesidad de que todos los parques puedan hacer dos salidas. En ningún parque sucede esto en este momento. En cuanto se hace una salida, no se puede hacer después ninguna otra. Pero por concretar y porque se me acaba el tiempo, les digo que les proponía esta moción alternativa que decía que, bueno, ya que a mediados del mes de enero tendremos las conclusiones del informe y del plan estratégico, que, como digo, no solo recoge esto, habla de muchas otras cuestiones. Bueno, pues les propongo que esperemos al resultado de este informe técnico
como por cierto usted propone en su moción, que hay un informe técnico, pero en vez de adelantarnos a la conclusión, como usted hace en la moción, que pide un informe, pero ya dice qué es lo que se tiene que abrir, pues bueno, esperemos a las conclusiones del informe, yo las presento, oiga, si a ustedes no les parece correcto Anaís, la debes decisión, concluir. pues entiendo que valoren negativamente, pero les pido por favor que nos den estas 3 semanas para poder acabar de traer las conclusiones aquí.